bienvenidos. En el marco de la celebración del 75 aniversario del Partido Acción Nacional, agradecemos su asistencia a la presentación del libro La Política, Júbilo y Esperanza. A continuación, presentaré a los miembros del Presidium. Cecilia Romero Castillo, coordinadora del 75 aniversario. Teresa Jiménez. Teresa Jiménez Esquivel, secretaria de Capacitación y Formación. Juan Pablo Gómez Morín, presentador. Juan Molinaro Casitas, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Don Luis H. Álvarez. Ricardo Anaya Cortés. A continuación, el dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todas, a todos. Querida Cecilia Romero, expresidenta nacional del partido, don Juan Molinaro Casitas, Tere Jiménez, Juan Pablo, queridas consejeras, consejeros, Margarita Zavala, bienvenida. Doña Blanquita, doña Elenita, este es un momento muy especial para todos los que estamos aquí presentes. Don Luis nos presenta su correspondencia con el fundador del PAN, con don Manuel Gómez Morín. Yo recuerdo haberle escuchado a Carlos Castillo Peraza. Decía Carlos que cuando a don Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, le preguntaban por don Luis, lo que Manuel Gómez Morín contestaba era que don Luis le causaba fascinación. Esa era la expresión de don Manuel hacia don Luis H. Álvarez. Y don Luis y don Manuel se conocieron hace casi 60 años. Y 60 años después, estoy seguro a todas y a todos los que estamos hoy aquí presentes, don Luis H. Álvarez nos causa fascinación. Nos causa fascinación su matrimonio, que es ejemplo, con doña Blanquita. Nos causa fascinación su lucha por la democracia. Nos causan fascinación las imágenes de las caravanas de don Luis defendiendo las elecciones. Nos causa fascinación aquella anécdota cuando a don Luis lo meten a la cárcel en Jalpa y tiene que venir el presidente municipal en persona frente a los medios de comunicación a pedirle una disculpa para que él salga de la cárcel. Nos causa fascinación el recuerdo de aquella huelga de hambre. 41 días don Luis H. Álvarez en huelga de hambre defendiendo la elección de Chihuahua de 1986. Pero hay algo muy especial de esa huelga de hambre. Hay que recordar que para esa elección de 86, don Luis participó en la elección interna del partido. Y don Luis no ganó esa elección interna, la gana Pancho Barrio. Le hacen fraude electoral a Pancho Barrio y don Luis H. Álvarez defiende con su vida
41 días de huelga de hambre en el Parque Lerdo, el triunfo electoral de su amigo que lo había derrotado en una contienda democrática interna. Ya quisiéramos hoy en Acción Nacional una pequeñísima fracción de esa solidaridad, de esa generosidad, de ese espíritu limpio democrático de don Luis H. Álvarez. Aminadab Pérez Franco ha dicho que quizá don Luis sea el único panista que claramente fue protagonista de 3 grandes etapas en la historia del partido. Don Luis es protagonista de aquella etapa de oposición, de caminar en el desierto del régimen autoritario, pero don Luis también es protagonista como dirigente nacional del PAN, de los grandes acuerdos políticos, de las grandes reformas que preparan la transición y que permiten al PAN ganar la elección presidencial en el año 2000. Don Luis, a los periodistas les gusta mucho hacernos la pregunta, no sé por qué, pero una pregunta recurrente en las entrevistas es: ¿a qué político vivo admira usted? Y yo llevo muchos años respondiendo consistentemente que al político vivo que yo más admiro, y hoy lo puedo decir frente a él con enorme orgullo, es a don Luis H. Álvarez. Se lo digo de todo corazón. Y hoy es también un día muy especial porque hoy se cumplen 25 años de la muerte del gran maquillo de Manuel J. Cloutier. En aquella elección de 1988, esa elección histórica, esa campaña que nos sigue poniendo la piel chinita a los panistas, esas imágenes del maquillo y de don Luis defendiendo a la democracia con los cubrebocas. El presidente del partido era don Luis, el candidato a presidente de la República era el maquillo. Y quiero hacer 2 reflexiones finales. La primera, don Luis ha sido un hombre de su tiempo, un hombre que ha sabido leer su tiempo y dar lo mejor de sí en su tiempo. Y el ejemplo de don Luis hoy nos debe llevar a la reflexión de preguntarnos: ¿qué nos pide el partido a nosotros hoy en nuestro tiempo? Parece que un tema central que hoy nos exige el partido es retomar nuestra lucha frontal, decidida, valiente contra la corrupción. El gran cáncer de este país es la corrupción. Son alarmantes los datos que ha dado a conocer el Banco Mundial. A México le cuesta el 9% de su Producto Interno Bruto la corrupción. 1.5 billones de pesos. 45 veces el presupuesto de la UNAM, 10 veces el presupuesto del nuevo aeropuerto que el gobierno federal ha anunciado que pretende construir. El gran reto en este periodo ordinario de sesiones debe ser para el PAN sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir ese cáncer que hoy aqueja a nuestro país. Y por supuesto que eso implica también un ejercicio serio, severo, de autocrítica propia, valga la redundancia, pero no para quedarnos solo en la lamentación, sino a partir de un ejercicio serio de autocrítica, plantear la ruta de futuro. Que esos ejercicios de reflexión no sean simplemente como las luces de popa de un barco que solo iluminan el camino que queda atrás. Esas reflexiones tienen que ser faro que iluminen el porvenir y que nos den ruta. Y la segunda y última reflexión: sí, hoy el PAN pasa por momentos difíciles, pero Maquillo, que hoy cumple 25 años de habernos dejado, Maquillo decía que a veces oscurece, pero que la mañana siempre vendrá, y que solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar.
Y nosotros hoy en el PAN estamos en pie de lucha. Vamos a luchar todos los días, con todas nuestras fuerzas, por hacer de México una patria ordenada y generosa y dar a las mexicanas y a los mexicanos una vida mejor y más digna. Don Luis, muchas felicidades, nuestra profunda admiración. Muchas gracias. Toma ahora la palabra Cecilia Romero, quien fungirá como moderadora de este panel. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Ya mencionó el presidente del partido la afortunada coincidencia de que el día de hoy, a 25 años de la muerte de Maquío, estemos presentando el libro de Don Luis. Es una afortunada coincidencia y rendimos homenaje a Maquío y también a nuestro querido Don Luis, porque hoy aquí en su casa estamos presentando uno más de sus libros. Gracias, Don Luis. También me quiero referir a una segunda y afortunada coincidencia, y es la presencia en esta reunión de muchísimos capacitadores nacionales, algunos de los cuales están de pie, pero espero que puedan sentarse en un ratito, porque se ha organizado esta semana la Semana del Pensamiento Humanista, y el día de hoy la secretaria de Capacitación, Tere Jiménez, convocó a los capacitadores nacionales. Todo el día estuvieron trabajando y mañana seguirán trabajando. ¿Qué mejor capacitación, qué mejor experiencia, qué mejor enseñanza que el testimonio vivo que hoy estamos recibiendo? La verdad no estaba programado así, por eso hablo de una afortunada coincidencia. Les agradezco mucho a Tere y a todos los capacitadores que dejaron de lado ya casi el inicio de su cena para venir a escuchar la presentación de este libro. Y sin más preámbulos, voy a presentar al primero que hará uso de la palabra, y es el ingeniero Juan Pablo Gómez Morín Rivera. El ingeniero Gómez Morín Rivera es ingeniero químico industrial por el TEC de Monterrey y además tiene especialidades en evaluación de bienes inmuebles y en evaluación de negocios en marcha. Ha impartido cátedras en instituciones educativas y en organismos especializados hasta el año 2000, en que ejerció su profesión como consultor industrial y como perito evaluador y asesor inmobiliario. En enero de 2001 fue designado presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que antes era el CABIN, que hoy es el INDABI, de un cargo que ocupó hasta abril de 2010. De 2006 a 2009 ocupó la presidencia de la Asociación Internacional de Administradores de Bienes Inmuebles Gubernamentales del Workplace Network. Actualmente trabaja como consultor independiente. Desde 1970, en diferentes momentos y con diferentes posiciones de militante, ha estado en el Partido Acción Nacional. Además, es miembro del Consejo del Centro Cultural Gómez Morín, secretario de la Fundación Diego Rivera y miembro del Comité Técnico del Fideicomiso que lleva la operación de administración de los museos Diego Rivera Nahuacali y el Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, además de ser miembro del Consejo de la Academia de la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM. Y esto no lo pone en su currículum, pero además de todo es nieto de don Manuel Gómez Morín. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Ceci. Señor presidente Ricardo Anaya, muchas felicidades de tenerlo aquí hoy con nosotros y lo saludo atentamente. Igualmente saludo a don Luis Álvarez y le agradezco la distinción que tuvo al pedirme que esté aquí como presentador del libro. Lo mismo a Juan Molinar, Casitas de la Fundación Preciado Hernández, que tuvieron que ver ellos con la preparación del libro, y a nuestra compañera del panel, a Teresa Jiménez de Capacitación. Como ustedes recuerdan, hace 8 años don Luis publicó otro libro sobre el medio siglo de sus andanzas políticas, y hoy, cuando está cercano a cumplir él un siglo de vida, él consideró importante publicar las cartas que intercambió
ya hace más de 50 años, con mi abuelo don Manuel Gómez Morín. Al fin y al cabo, las cartas hablan mayormente de política, actividad a la que don Luis ha dedicado casi 2/3 de sus años y, a su decir, casi la totalidad de su empresa de vida. Las cartas inician con una de don Manuel fechada el 13 de abril de 1956 y terminan con otra de él mismo del 22 de mayo de 1970. La primera carta es de cuando don Luis aceptó la candidatura de nuestro partido para el gobierno del estado de Chihuahua, y la última se refiere a uno de esos momentos en que el trabajo de don Luis, como ha sucedido tantas veces, estaba revolucionando al partido. De esos 14 años, en el libro aparecen en total 127 cartas, 53 de don Luis y 76 de don Manuel, así como 6 memoranda y 19 escritos llamados sugerencias. Todo esto, sumado a algunas cartas con temas familiares no incluidas en el libro, representan un total de 554 hojas, según registro del archivo Gómez Morín, muchas de estas escritas por los dos lados. Esas son toda la correspondencia que hay entre ellos dos. Todas las cartas, si ustedes las leen en el libro, inician con el acostumbrado estimado y fino amigo o querido amigo, y terminan preguntando por las señoras, los hijos y hasta los amigos mutuos, lo cual muestra la gran amistad que se fincó entre ambos personajes, con todo y que don Manuel era 22 años mayor. Luego, a la muerte de don Manuel, esa amistad de don Luis pasó a Juan Manuel, mi padre, a tal grado que durante 40 años, y en palabras de don Luis, Juan Manuel y yo fuimos como hermanos, él lo ha dicho. De joven fui testigo de algo que mencionó Ricardo Anaya, es decir, el cariño que mi abuelo le tuvo a don Luis. Recuerdo algún día en su casa cómo se le iluminó la cara cuando nos dijo: hoy vienen a comer Luis Álvarez y Blanquita. Y después, con mi padre, tuve el privilegio de que éste me incorporara amigable y profesionalmente a su pequeño grupo del que formaba parte don Luis. Toda proporción guardada, gracias a mi padre, esa gran amistad la sigo disfrutando. Pero vuelvo a las cartas. Como ustedes bien suponen, don Luis no fue el único a quien don Manuel escribió. En el archivo Gómez Morín se han identificado un poco más de 5,000 personas con quien se carteó, y siguen apareciendo más conforme se avanza en la revisión y catalogación de ese archivo. Suman un total de 220,000 cartas, celosamente guardadas durante su vida, por lo cual estamos muy agradecidos al habernos legado esos despachos y testimonios. Realmente impresiona todo lo que uno encuentra en ese material, y más cuando se piensa en el trabajo que se tomaron tantas personas para realizarlo. Se estima que don Manuel escribió un promedio de 9 cartas diariamente entre 1914 y 1972. Para contar todas las que hizo, tuvo que haber escrito un promedio de 9 cartas diarias. Según me platicó mi padre, mi abuelo en su oficina dedicaba varias horas solo a dictar, y podía hacerlo hasta con 2 secretarias simultáneamente. Don Luis, por su parte, no escribió tan profusamente, pero sí lo hizo con el sudor de su frente. Él me comentó: yo mismo escribía a máquina las cartas. La mayoría de la correspondencia es de 1956 y de 1958, como ya lo dije, cuando las candidaturas de don Luis a gobernador y a presidencia de la República. Durante los meses más álgidos de esas dos campañas, hay cartas de hasta cada tercer día, lo cual es notable teniendo en cuenta que don Luis generalmente estaba en lugares tan lejanos como Chihuahua o Ciudad Juárez, y don Manuel estaba en esta Ciudad de México. Como ven ustedes, el servicio postal de entonces casi pudiera haber competido contra la internet de hoy en día. Eran otros tiempos, y durante esos 3 años de campaña, don Luis, según su testimonio, se mantuvo mayormente con sus recursos propios. El partido y algunos amigos literalmente solo le ayudaron con los gastos. De los familiares, él lo dice, fuera de su padre, más bien recibió críticas en vez de apoyo. Eran aquellos años en los que los partidos políticos de oposición
no recibían ningún fondo gubernamental y enfrentarse al sistema resultaba francamente una acción más que temeraria. Dice don Luis: lo pude hacer porque mi lucha era un dictado del corazón. El dinero no importaba. En los textos de la correspondencia se ve preponderantemente la urgencia que ambos personajes sentían por cambiar a México y por triunfar en su carrera política. Y jocosamente también se lee por ahí la urgencia de enviar la carta a la oficina de correos o hasta el aeropuerto de Ciudad Juárez para que alcanzara a irse en el único avión que volaba al DF en esas épocas. Entrando en detalle en la política, júbilo y esperanza, que así se llama el libro, con relación al júbilo me permito situar textualmente algunos párrafos del libro. En una de las sugerencias, página 273, don Manuel menciona: uno de los motivos de júbilo en la campaña presidencial es que la campaña política es uno de aquellos pocos momentos de la vida nacional en que se trata de una lucha del pueblo, entre el pueblo y la oligarquía adueñada del gobierno. Asimismo, en la propia sugerencia don Manuel le insiste: repita la fórmula. No se trata de que el gobierno abra la puerta para la libre y eficaz manifestación del sufragio. Se trata de que la abra el pueblo, aunque el gobierno no quiera. Hay que resaltar que, según don Manuel, don Luis logró por primera vez abrir plenamente la puerta hacia la democracia en su campaña de 1956 y la reabrió en su campaña presidencial del 58. Así, en un memorándum del libro, don Manuel remarca nuevamente el júbilo causado por el impacto que tuvieron las dos campañas de don Luis en la vida nacional. Y lo cito: el impacto causado por usted es sobre todo por sus palabras siempre certeras, levantadas y llanas, al mismo tiempo interesantes para todos y al alcance de todos. Lo es también por su estilo especial para establecer contacto con las gentes. Y lo es muy principalmente por la compañía de la señora, doña Blanquita, que aquí nos acompaña. Respecto de la esperanza, en otra sugerencia don Manuel le dice a don Luis que anuncie su campaña, y cito textualmente: la Diputación del PAN del 57 presentó varias iniciativas, entre ellas una para corregir la falta de recursos presupuestales aplicables a asuntos tan vitales para México como la conservación de suelos y aguas, la investigación agrícola, la defensa contra plagas y enfermedades y la preparación de técnicos, campesinos y agricultores. Continúa diciéndole que ante esa iniciativa, la mayoría de los diputados oficiales de la Cámara, entiéndase priistas, en medio de un torrente de injurias y mentiras desechó la proposición. ¿Los era conocido esto? Realmente hasta la fecha tenemos esperanza de que algún día nuestro país logre llegar a ser autosuficiente en materia alimentaria. No lo somos. Más todavía, dice don Manuel, el PAN propuso que del impuesto sobre la renta se diese a los estados una participación del 15% y a los municipios otra también del 15%, en vez de menos del 15% que en ese entonces la federación daba en total a estados y municipios. Así, desde los años 50 se iniciaría un proceso para evitar la centralización económica y política, que era cada día más grave, para dar a los estados, pero especialmente a los municipios, los recursos mínimos necesarios para atender los servicios públicos indispensables. Una opinión personal: como lo hemos vivido, esta porción de esperanza de la cuestión presupuestal sí fructificó 30 años después, cuando el gobierno federal empezó a radicar cada vez más recursos a los estados y municipios. Vemos hoy en día cómo a lo largo y ancho del país hay obras de infraestructura y de servicios en las poblaciones. Desgraciadamente también vemos, como en Coahuila, licenciado, cómo hay grandes abusos de parte de quienes administran los recursos. Por ello, actualmente los mexicanos tenemos esperanza de que algún día existan en nuestro país mecanismos realmente efectivos
para pedir cuentas y exigir transparencia en el manejo de dichos recursos. Me complace especialmente que nuestro presidente acaba de mencionar que una de sus líneas de acción va a ser promover realmente el combate a la corrupción en nuestro país. Muy bien. Otros temas que mencionó don Manuel en las sugestiones que tienen que ver con temas de esperanza que esperamos para nuestro país es la insuficiente educación del pueblo mexicano que había en los 50s y que prevalece, la subversión de las instituciones sociales como los sindicatos que realmente no cumplen con su misión y la necesidad de un buen Congreso. Quiero mencionar también que en el libro, aparte de Júbilo y Esperanza, leemos que la actividad política ocasiona dolor. Después del atropello hecho a nuestros antecesores por el régimen priista en la campaña del 56 en Chihuahua, don Manuel le escribe al final de su carta: a todos los compañeros y amigos, muy afectuosos saludos. Confío en que todos verán con claridad el maravilloso fruto logrado y que es, por tantos motivos, superior a la humillación y a la ira y a la decepción inmediata, y que todos estarán dispuestos a continuar la tarea, ahora en sus formas más duras, difíciles e ingratas. Esa esperanza fructificó, aunque no por azar, sino por trabajo. En 1987, cuando don Luis fue elegido presidente de Acción Nacional, encabezó un nuevo impulso en el partido. La fórmula para ello, según él ha comentado, fue muy sencilla. Dice él: llegué el primer día a las oficinas y le dije a todo el personal: a partir de hoy, todos vamos a trabajar duro y diariamente. El partido nos requiere el 100% de nuestro tiempo. Además, me hice de un gran equipo, con Roberto Corella, Carlos Castillo Peraza, Manuel Gutiérrez, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Ernesto Rufo, Francisco Barrio, el juvenil Felipe Calderón y otros. Imagínense con ese equipo que logró juntar. Con gente inteligente y peleando duro comenzamos a ganar gubernaturas, luego en el 2000 la presidencia. En conclusión, después de la época de las cartas publicadas en el libro, don Luis ha continuado por más de 50 años aplicando los valores, principios y estrategias vertidos en ellas, tanto por don Manuel como por él mismo. No quiero dejar de mencionar que en una de las cartas don Manuel le dice que se cuide de sus problemas de presión circulatoria. Y según el propio don Luis, su tequilita, que desde entonces se toma diariamente, le ha servido estupendamente para controlarla. Creo que también hay que tomar nota de ello. ¿Qué nos queda después de leer el libro? Yo destacaría el testimonio de la gran amistad entre estos dos notables panistas, resaltada por el compromiso declarado de ambos por lograr un México mejor, con base en el trabajo arduo, la estrategia política y poniendo al frente los intereses nacionales en lugar de los personales. Don Luis me pidió resaltar dos mensajes que él quiso plasmar en el libro. Uno, mi carrera política empezó cuando conocí a don Manuel Gómez Morín. Dos, hoy por este libro, don Manuel vuelve a estar presente entre nosotros. Público, ya lo hicieron, brindemos pues un homenaje más a estos dos grandes mexicanos. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta presentación. Ahorita comentaba yo con el presidente del partido, ahora cómo le vamos a hacer con los WhatsApps y los internets y las iPads en vez de las cartas. Habría que ir pensando en eso porque es un gran tesoro lo que hoy se está presentando y hacia el futuro tendremos que reflexionar qué hacer. Muchas gracias, Juan Pablo Gómez Rivera. Voy a presentar ahora a Juan Francisco Molinar Orcasitas. Él nació en Chihuahua, igual que don Luis. Es licenciado en Ciencias Políticas por la ENEP Acatlán, maestro en Ciencias Políticas también por el Colegio de México y doctor en la Universidad de California. Ha sido profesor e investigador en diversas instituciones universitarias,
autor de El tiempo de la legitimidad, elecciones, autoritarismo y democracia en México, y coautor de The Politics of Economic Restructuring. También ha escrito más de 30 estudios especializados en ciencia política, partidos y sistemas electorales. Sus actividades políticas se iniciaron desde la década de los 80 y incluyen una larga militancia en organizaciones cívicas orientadas a la reforma electoral y la transición democrática en México. Partidariamente ha militado en el PAN desde hace 15 años, ocupando muy diversas responsabilidades. Fue coordinador de análisis e información durante la campaña presidencial del presidente Felipe Calderón. En el servicio público ha ocupado cargos en el Instituto Federal Electoral como director de prerrogativas y partidos políticos y posteriormente como consejero electoral. En el Poder Legislativo fue diputado federal en la 59 legislatura, donde sirvió como coordinador de asuntos económicos del grupo del PAN. En el Poder Ejecutivo ha servido como subsecretario de Gobernación, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social y secretario de Comunicaciones y Transportes. Actualmente, el maestro Molinar es consejero nacional del PAN, integrante de la Comisión Permanente del Consejo Nacional y director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y le agradecemos en todo lo que vale a Juan Molinar la posibilidad de escucharlo el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Adelante. Don Ricardo Anaya, don Luis, compañeros del presidio, amigas, amigos. De mí solo una anécdota. Yo siempre he dicho que me volví panista de carnet, aunque ya lo era antes, cuando me lo señaló como una obligación don Luis en la Casita Blanca. Él no lo recuerda, yo sí, donde hoy está la fundación, y me dijo, venga para acá, este es su lugar. Hasta ahí lo dijo, pero en efecto es el político vivo que más admiro. Para la Fundación Preciado Hernández fue un honor, es un honor haber coeditado este libro. Y es que el lector del libro tendrá en sus manos una colección amplia del intercambio de ideas y afectos entre dos hombres que han dejado huella en México. El libro, resultará especialmente atractivo para quienes compartieron con don Luis o con don Manuel algunos de los episodios de sus vidas, pues podrán asomarse, con permiso, a compartir la intimidad y la confianza que estos dos hombres crearon a través de un intenso intercambio epistolar. A este tipo de lectores, que quizás sean los menos, solo les diré que no necesitan guía de lectura y que este libro les resultará sabroso y evocador. Para la mayoría de los lectores, seguramente más jóvenes que don Luis, una pequeña guía quizá no estorbe. Destacaré algunos de los temas que más me atrajeron. El primero de ellos surge desde el prólogo, escrito por don Luis. Se trata del concepto de elecciones y del papel político y social que tienen. Dice don Luis que los episodios electorales son más que una contienda entre candidatos por el poder. Son algo más esencial e inaplazable. Son episodios de una lucha contra las necesidades que agobian a la inmensa mayoría de los mexicanos. Se trata de trabajar al lado del pueblo mismo, hombres y mujeres reales, que aquí y ahora, en su cuerpo y en su alma, sueñan y trabajan para vivir
conforme a su dignidad. En la página 19 lo encontrarán. Resulta imposible no identificar este párrafo de don Luis con el texto de una carta muy temprana de don Manuel. Me refiero a la misiva del 29 de agosto del 58. Uno de sus párrafos sintetiza la visión panista del vínculo de las elecciones con la política en general. Dice: el episodio electoral termina porque es por naturaleza transitorio, pero los problemas y las necesidades y el anhelo y el deber y el derecho del pueblo no son transitorios sino permanentes y demandan de ese trabajo cada vez más permanente, más intenso, más iluminado. En la página 36, otro ejemplo de esta idea está contenida en la atenta sugerencia de don Manuel a don Luis en diciembre de 57. Dice: no es el esfuerzo para ganar una elección, esta elección próxima, es el empeño vital para obtener que de aquí en adelante todas las elecciones sean limpias y respetadas. Está en la página 253. ¿Y cuánto faltaría entonces para que este deseo alcanzara a ser realidad? Hoy nos falta todavía, porque el concepto de una elección limpia y democrática plena es no una meta. Hay ideas meta a las que se llegan y se realizan. Es una idea faro, es una idea horizonte, a la que nunca se llega, pero siempre hay que dirigirse. Uno de los conceptos que don Luis destaca como claves de lectura de este libro es el de la representación política y la democracia. Dice don Luis: una de las instituciones esenciales del sistema democrático que históricamente le dio nacimiento es una asamblea deliberante, representativa de la comunidad, y que en nombre de esta, y en salvaguarda de sus anhelos e intereses, tiene la tarea de aprobar sus programas de gobierno, vigilar su realización, exigir y revisar cuentas, demandar responsabilidades, impedir exceso o abuso de poder y garantizar, en suma, el eficaz funcionamiento de las instituciones creadas para realizar el bien común. De texto clásico. Para un panista no resultará sorpresivo encontrar en estas cartas algunas muestras de que el PAN ha sido siempre y lo sigue siendo un partido adelantado, una vanguardia. Por más que muchas voces del régimen autoritario que el PAN contribuyó a transformar quisieran etiquetarlo como conservador o peor aún como reaccionario, los hechos históricos muestran que el PAN fue instrumento de transformación y que desde sus orígenes fue prefigurando muchas de las instituciones que años después contribuyeron al progreso de México. Ejemplos de este papel de avanzada y transformación se encuentran en algunas de las cartas. Revise el lector la sugerencia de 3 de enero de 58,
en la que nuestros queridos corresponsales coinciden entre los temas de la campaña presidencial de don Luis se incluya el centralismo y en especial el contraste entre el presupuesto federal aprobado en el Congreso con la formalidad federalista. Señalaban ambos que 85% de los ingresos federales se concentraban en el gobierno federal y contrastaban esto con la iniciativa panista de fijar en 15% las participaciones para estados y otro tanto para los municipios. Ya lo dijo don Juan Pablo. Pues este tema siguió así, como lo vieron ellos, hasta la década de los 80, cuando se reformó la ley de coordinación fiscal, creando el ramo 28 que regula las participaciones estatales y municipales en línea con lo que marcaron en el concepto panista de 1958. También anexionado es el discurso del 18 de marzo de 58, obviamente sobre el petróleo. Decían que contra la consigna de ni un paso atrás que coreaban los priistas, el PAN propuso identificar los pasos adelante necesarios para que la industria petrolera nacional fuese un verdadero servicio para todos los mexicanos. Hoy que el panismo logró forjar con sus ideas la reforma energética, sabemos que al PAN le llevó 56 años reunir la fuerza política suficiente para que, aún sin estar en el gobierno, pudiésemos llevar a la Constitución y a las leyes las indicaciones contenidas en ese discurso. Permítanme terminar con una reflexión propia y otro texto de este libro. Constatará el lector que estos dos hombres, lejos de ser ingenuos o místicos, eran prácticos y tenaces. Sabían que las elecciones mexicanas eran un fraude, que el Congreso estaba totalmente desvirtuado y alejado del concepto de asamblea deliberante esencial que ellos concebían. Sabían que el federalismo era una pantalla que ocultaba un centralismo asfixiante. Sabían, en síntesis, que la realidad mexicana de sus tiempos era una triste simulación autoritaria de la formalidad democrática que se plasmaba en la Constitución y sobre todo de las aspiraciones y valores que ellos, como panistas de primera y segunda generación, compartían. Pero la clara conciencia de que la realidad era la negación de todas esas aspiraciones no los alegraba. Por el contrario,
las miserias de la política mexicana de entonces les servían como recurso pedagógico para mostrar los valores que los animaban y la realidad transformada a la que aspiraban. Pongo como ejemplo un párrafo luminoso del memorándum de diciembre de 57, incluido en las páginas 251 y 252. Dice: la tónica invariable, especialmente en lo que toca a los discursos de usted, debe ser siempre señalar los términos reales de un problema, de una carestía, de una necesidad del pueblo, indicar a qué se deben, mostrar que es injusta y luego, sobre todo, mostrar que es posible resolver el problema, subsanar la carencia y que está a nuestro alcance lograrlo si nos lo proponemos y organizamos una vida común limpia y ordenada bajo una autoridad que lo sea de veras. Hasta ahí esa cita de un párrafo luminoso. Quienes conocemos la trayectoria política de don Luis, no podemos menos que admirar el ceñido ajuste que guarda la praxis política del dirigente ejemplar, don Luis Álvarez, con el consejo doctrinario de su maestro, don Manuel Gómez. Muy gracias. Muchas gracias al maestro Juan Molinar por esta excelente descripción de lo mejor y de las partes luminosas, como él menciona, del libro de don Luis Álvarez. Muchas gracias, maestro Molinar. Yo no voy a hacer hoy una lectura, como lo hice en el caso de Juan Pablo y de Juan Molinar, sobre la biografía de don Luis Álvarez. Ya el presidente nacional y tanto Juan Pablo como Juan Molinar han comentado algunos de los momentos más importantes, a su ver, de la vida de don Luis. Hay afortunadamente ya mucho escrito sobre don Luis Álvarez. Los panistas que hemos tenido la fortuna de trabajar junto a él también tenemos gran riqueza. Yo solamente diré que don Luis Álvarez ha sido en su vida empresario, agricultor, líder cívico, esposo, padre, abuelo, candidato, resistente civil, jefe, soldado raso, presidente municipal, demócrata, resistente civil, luchador, amigo, defensor del indígena, presidente del PAN, compañero y muchas otras cosas. Y don Luis ha sido sobre todo panista, ciudadano y mexicano a carta cabal, y por supuesto ejemplo para todos nosotros. Escuchemos a don Luis Álvarez. Gracias, don Luis.
Muchas gracias a todas, a todos ustedes que nos acompañan en esta noche, aprovechando para destacar la presencia de Margarita Zavala, quien también nos acompaña. Asimismo, agradezco profundamente las palabras aquí expresadas en torno al libro La Política, Júbilo y Esperanza, así como reitero la amable presencia de todos ustedes. En el marco del 75 aniversario de Acción Nacional, dedico de todo corazón estas palabras a la memoria de don Manuel Gómez Morín y de Manuel Gutiérrez, el Maquío, quien un día como hoy, hace 25 años, culminó una vida de alegre lucha y firme esperanza. Bien entrado el otoño de mi vida, la figura y sobre todo el pensamiento y las palabras de don Manuel Gómez Morín son aún mi fortaleza y sustento. Don Manuel me invitó a la participación política hace 58 años y creo que se sintió corresponsable de mi aceptación a su propuesta, la cual evidentemente cambió el curso de mi vida. Por ello, se dio la tarea de orientarme en un ámbito que entonces me era ajeno. Así, cada vez que nos veíamos intercambiábamos puntos de vista sobre los más diversos temas. Habida cuenta de la distancia y de los medios de comunicación de la época, uno de los recursos que más utilizamos para intercambiar puntos de vista fue el correo, toda vez que, como es sabido, yo vivía en Chihuahua y él en el Distrito Federal. Debo subrayar que al reunir y retener o releer la correspondencia que tuvimos durante años para integrarlas en el libro que hoy se presenta, volví a sentir la fuerza y el vigor del mensaje ético de Manuel Gómez Morín. Tengo la firme convicción de que en tiempos actuales sus palabras, que movieron y siguen moviendo almas, tienen plena vigencia. Y la tiene, entre otras razones, porque prevalecen en nuestro país contrastadas condiciones de vida entre sus habitantes, la opulencia al lado de la miseria, así como en gran medida la ausencia de valores éticos en el quehacer político. Eso es algo que nos atañe a todos, porque en la política se encuentra la clave de nuestro porvenir como sociedad y como nación. Para determinar qué tanto nos toca de esa grave responsabilidad que significa la corrupción de los valores fundamentales de la vida pública, más que repartir culpas, debemos vernos en el espejo de nuestra propia conciencia, porque las males sociales existen en la medida en que los ciudadanos los toleramos. En contraste a actitudes que con frecuencia vemos en el ámbito público, Manuel Gómez Morín ponía de relieve
que no se debe actuar en política con odio ni mezquinos intereses personales o de grupo. Las campañas políticas, afirmaba don Manuel, son más que una contienda entre candidatos y partidos por el poder. Son algo más hondo, la exigencia de reformas fundamentales de nuestra vida común. Son episodios de la lucha contra las necesidades que aún agobian a la inmensa mayoría de los mexicanos. Y no se trata solo de ganar elecciones, las cuales deben ser limpias y respetadas, por supuesto, sino de trabajar permanentemente al lado del pueblo mismo. Hombres y mujeres reales, que aquí y ahora, en su cuerpo y en su alma, sueñan y trabajan para vivir conforme a su dignidad. Por tanto, no debe disputarse el poder por el poder mismo, ni actuar por odio o desesperanza. Al contrario, la lucha política debe privilegiar el amor a México y la encendida esperanza de construir un hogar común generosamente ordenado en la justicia. La victoria definitiva, decía don Manuel, no es la de llevar a un hombre al poder, sino la de darle a México el bien incomparable de un pueblo capaz de entender su deber y de cumplirlo, capaz de ejercitar su derecho y de crear él mismo la fuerza necesaria para hacerlo valer. El episodio electoral, subrayaba Gómez Morín, termina porque es por esencia transitorio, pero los problemas, necesidades y anhelos del pueblo no son transitorios sino permanentes y demandan un trabajo político constante e intenso. Consideraba don Manuel que la alegría profunda del quehacer político estriba en asumir las causas comunes que se han libremente adoptado, porque son nítida y ordenada expresión de convicciones y anhelos propios. México merece vivir dignamente y cumplir cabalmente su destino de grandeza, y la lucha por lograrlo debe ser alegre, porque debe sustentarse en la adhesión a los valores de justicia. En ese sentido, debemos subrayar que la ciudadanía es el arma más poderosa y de hecho la única que puede conducir a la realización de las mejores esperanzas para la patria. En tiempos actuales de incipiente alternancia y pluralidad, debemos valorar el papel de la política, la cual debe sustentarse en sólidos principios éticos, como el medio idóneo para instaurar plenamente condiciones de justicia y democracia en la vida pública, mediante el diálogo y el entendimiento. La lucha sigue siendo por la justicia para todos, y muy especialmente para aquellos que han padecido durante más tiempo los flagelos de la pobreza extrema, la discriminación y el olvido. Por ello, y porque la política no debe ser ámbito de mezquindad ni cobijo de ambiciones personales, tengo la firme esperanza de que Acción Nacional refrendará el camino de la ética política
para abanderar las mejores causas de México. Acción Nacional resurgirá por el esfuerzo de sus mejores hombres y mujeres. Tengo especial esperanzas en sus mujeres. Luchemos por un futuro mejor con alegría, convicción y siempre con esperanza. Por su atención y generosidad, muchas gracias.